Hay historias que uno escucha y desde el inicio sabe que algo está mal, pero no solo por lo que se cuenta, sino por la forma en que se cuenta, por cómo reacciona la gente, por cómo se viraliza, por cómo de pronto medio internet empieza a hablar de algo gravísimo, como si estuviera comentando una serie de Netflix. Y eso fue lo que me pasó con el caso de Beto en el podcast de Saskia Niño de Rivera, porque sí, el relato es brutal. Habla de abandono, de abuso, de calle, de crimen, de atrocidades en la infancia. Y claro, yo sé, eso impacta. Claro que te mueve cosas. Claro que te deja entre el morbo, la angustia y una sensación muy fea sobre lo horrible que puede llegar a ser el mundo. Pero también pasa otra cosa. Te deja una incomodidad rara. Como que algo no termina de cuadrar. Como que no sabes si estás escuchando un testimonio que revela una herida social muy profunda o si estás viendo cómo el dolor extremo se convierte en contenido para circular más rápido. Y eso es lo que me gustaría abordar en este video, porque aquí no solo está en juego la historia de una persona que está en la cárcel, aquí también se cruzan cosas mucho más grandes, el cómo entendemos la delincuencia, cómo romantizamos ciertas infancias, cómo se produce credibilidad en redes y cómo un podcast puede sustituir, entre comillas, una investigación seria para mucha gente. Además, si este tipo de cosas no se analizan con cuidado, se empieza a normalizar tres cosas al mismo tiempo. La primera es la explicación simplona del delito, esa que cree que todo se resume a una sola causa. La segunda es la credibilidad automática al relato más impactante. Y la tercera, la absurda idea de infancia es destino. Y cuando juntas esas tres cosas, terminas con una conversación pública muy torpe. Gente repitiendo historias atroces como si ya estuvieran comprobadas, creyendo que con un abrazo se hubiera solucionado y al mismo tiempo explicando problemas estructurales con frases motivacionales. La pobreza y glorificarla es una mamada, porque además se les olvida a todos. Hay un sistema que se llama capitalismo, que te tiene pobre y oprimido. Chido. Quitamos el sistema. Y mañana, abajo de este juego llamado sociedad, si lo quitamos, está un juego que se llama naturaleza, ¿sale? Mañana se quita el capitalismo y ya no hay pobres, hay vivos o muertos. ¿No la hiciste? Te mueres a la verga. Pregúntenle a las cebras, ¿hay sindicatos de cebras tristes, pobres y enojadas? Entonces, hoy vamos a desmenuzar este caso con calma, desde la psicología social, porque aquí nos centramos en desarrollar un pensamiento crítico para no causar vergüenzas allá afuera, tratando de explicar cosas que no entendemos de una manera muy sencilla, porque sí, podemos caer en el morbo, pero al menos lo vamos a hacer conscientemente. Hola, para quien no me conoce, yo soy el Profeta Almantes, y para quien ya lo haga, hola de nuevo, yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia. Es por eso que estoy aquí con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia profesional a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente ajena a la psicología que busca aprender de una manera fácil, sencilla y digerible. A ver, este caso ya muchos lo vieron, lo analizaron, vieron directamente el video, vieron otros análisis, pero yo sé que tú estabas esperando mi análisis porque hubo tres personas que me lo pidieron y dije, ¿por qué no? Si me lo pide una persona, yo me siento famoso y lo vamos a hacer, pero siempre desde esta objetividad analítica que nos caracteriza. Este caso se volvió viral por una entrevista en este podcast llamado Penitencia, que es un programa conducido por Saskia Niño de Rivera y centrado en conversaciones con personas privadas de la libertad sobre sus historias de vida, la violencia y el sistema penitenciario. Y ojo con esto, no estamos hablando de que sea un podcast pequeñito, estamos hablando de un canal con alrededor de 2.55 millones de suscriptores y varios de sus episodios entran entre los 2.8 y 3 millones de vistas, aunque el caso de Beto se disparó muchísimo más. Esto es importante porque estamos hablando de un producto con una audiencia enorme y con capacidad, aunque te cueste decir
decirlo, con una capacidad real de influir en la conversación pública, donde un interno conocido públicamente como Beto o Alberto cuenta una historia estremecedora sobre su infancia y sobre cómo entró al crimen. No tengo familia, ¿no? La ruca que me tuvo en su vientre me tiró ahí en Tlalpan. A los 5 años me adoptaron a mí, el ese y su esposa, ¿no? No nos caen bien. El relato incluye abandono, una adopción violenta, vida en la calle, abuso, reclutamiento, asesinatos y señalamientos todavía más graves que involucraron nombres de famosos que luego fueron vipiados. Y claro, una historia así no iba a tardar en viralizarse. En fin. A raíz de esto, mucha gente escuchó el episodio como si estuviera frente a una investigación sólida, casi como si fuera un expediente oral. Es más, ya se me hacía que se sentían parte de CONACYT. Y no, estamos frente a un testimonio que fue editado, muy malo por cierto, porque se les escapó el nombre de Carmen Salinas, pero bueno, es un testimonio que está mediado por ritmo narrativo, por selección de fragmentos y por una lógica de contenido que lo único que busca es captar tu atención y que te quedes. Eso, mis amigos, cambia muchísimo la manera en que deberíamos de interpretar lo que este sujeto o esta persona está diciendo, porque una cosa es escuchar a alguien narrar una vida atravesada por violencia extrema y otra muy distinta es asumir que cada una de sus afirmaciones es una verdad absoluta solo porque lo dice en un podcast. Todavía más cuando después se vino la polémica porque surgieron algunos cuestionamientos sobre varias de las afirmaciones más graves que se dijeron, e incluso la propia Saskia salió a deslindarse diciendo que lo de Salinas había sido un error editorial. Hay una disculpa pública en este momento para la familia y para quien sea que se haya visto afectado por este error desafortunado editorial que tuvo el capítulo. Ahí, por lo menos yo ya veo unas red flags, porque cuando una historia tan delicada termina en fue un error editorial, lo mínimo que uno puede hacer es dejar de escucharla como si todo lo que se dice ahí es totalmente cierto. Aparte se está deslindando de la responsabilidad y está diciendo, el culpable fue el editor, cuando se supone que tú eres la cara y tú deberías de revisar todo eso antes de que se publique. Aparte, si nos centramos en cómo se maneja la entrevista, aquí te hablo como psicólogo, entramos en un terreno bien pantanoso, porque al menos a mí me dejó mucho la sensación de una mala entrevista, bastante rígida, por momentos muy moralistas, parecía que lo estaba regañando, lo corregía un chingo y con preguntas que no siempre parecen partir de una comprensión de lo que se está contando, de la violencia o de la criminalidad, y como que nomás estaba escuchando y esperando a que terminara para seguir la secuencia de su machote. El machote es como la guía de preguntas que uno llega a una entrevista, y no se preocupaba por profundizar de verdad en lo que iba apareciendo. Pero no fui el único que notó eso. Al menos los psicólogos competentes o criminólogos competentes que han visto este podcast han notado esto también y criticaron el hecho que un relato así se condujera en un podcast de una manera tan mal dirigida, e incluso advirtieron la importancia de que especialistas con formación sólida en criminología y análisis de la conducta ayudaran a dar forma a estos testimonios para evitar revictimización, romantización y lecturas demasiado emocionales. No saben la cantidad de personas que quieren ir a abrazar a Beto. Una buena entrevista sobre trauma, por decirlo de alguna manera, no es solo ir preguntando cosas duras, requiere algo que se conoce como rapport, capacidad de escuchar, preguntas abiertas, paciencia para precisar sin convertir todo en un interrogatorio y sobre todo criterio para detectar qué parte del relato necesita aclararse más. Aquí, en cambio, varias veces parece que la prioridad es mantener la intensidad emocional de la historia, y se entiende, es un formato para YouTube, y cuando eso pasa solo hace que queden muchos huecos y la historia se tergiverse. Pero tranquilos, no nos vamos a adelantar porque más adelante voy a hablar sobre eso, porque hay varias partes del relato que quedan muy al aire. Pero antes de eso quiero explicarles por qué este caso toca tantas fibras y por qué sería un error quedarnos solo con la idea de
ay, pobrecito, es un niño a quien no abrazaron, o con la idea de que es un monstruo. En cualquiera de los dos extremos dejamos de entender el fenómeno completo. Oye, antes de que sigamos con esto, necesito que te suscribas a este canal y que dejes un like. Y por qué no, también un comentario. ¿Por qué? Porque así YouTube va a decir, oye, a la gente le interesa interactuar con este video, vamos a recomendárselo a más personas y que pues más personas puedan ver este contenido. Ya si se te escapa una donación, pues bueno, ¿quién soy yo para negarme? Cuando la delincuencia se explica mal, se entiende peor. Una de las cosas que más me brincaron como psicólogo social y que me toca escuchar o leer en comentarios es la necesidad de pensar que un problema tan complejo como la delincuencia o la violencia tiene una sola causa, y esto siempre pasa, que si fue por pobreza, que si fue por abuso, que si fue por abandono, que si fue por traumas, que si desde niño ya traía algo, y la realidad es menos impactante que eso. La delincuencia, sobre todo cuando empieza desde edades tempranas, casi nunca se entiende bien si la reducimos a una sola variable, a una sola cosa, a una sola causa. Desde hace años la literatura seria sobre criminalidad juvenil viene mostrando que el problema se parece más a una acumulación de riesgos que a una causa única. Autores como Thornberry, Lover, Farrington y Elliot llevan décadas mostrando que la conducta delictiva se da por la combinación de múltiples factores de riesgos, ya sea familiares, escolares, económicos, políticos, sociales, comunitarios e individuales. No es solo una causa mágica lo que ocasiona eso. Esto no significa que haya una ruta automática ni que si naces pobre estás destinado a ser delincuente. Si así fuera, entonces millones de personas estuvieran delinquiendo. Y claramente no es así. Tampoco significa que sufrir abuso en algún momento de tu vida te va a convertir en un criminal, porque entonces todas las personas que vivieron violencia tendrían el mismo destino y tampoco pasa. No, imagínate, en este México lleno de abuso y violaciones, las mujeres serían todas criminales. A lo mejor eso cree la machósfera y por eso se encargan de hacernos ver que ellas son el enemigo público, que ellas son malvadas, porque como han sido abusadas y violadas, piensan que son criminales y que nos van a hacer daño. Oh, por Dios. Por eso los que hemos hecho investigación decimos mucho que correlación no es causalidad. Correlación significa que dos cosas aparecen relacionadas o tienden a ocurrir juntas. Por ejemplo, tu ex era hombre y era un patán al mismo tiempo, pero eso no significa que el ser hombre causa que fuera un patán, aunque en muchos casos parecería que sí. Por otro lado, causalidad significa que una cosa provoca a la otra. Por ejemplo, que tu ex se comportara como patán provoca en ti una emoción, que puede ser enojo, tristeza o lástima. Que ciertos factores como la pobreza o el abandono aparezcan con frecuencia en historias de criminalidad no quiere decir que por sí solos la causen. Lo que hacen es aumentar el riesgo dentro de un entramado mucho más grande, y eso es justo lo que se pierde cuando la conversación pública se pone floja. La gente quiere una explicación rápida porque eso la tranquiliza. Nos gusta creer que ya entendimos el problema cuando logramos ponerle una sola etiqueta. Por eso hay mucha gente que dice que el pobre es pobre porque quiere, porque es una idea muy sencilla y que no te lleva a pensar. Pero así solo fabricamos discursos torpes. Vean a todos los que se sienten listos por darle la razón a las opiniones de arquitectos sobre problemas sociales, o a los coaches de masculinidad como el T-Match cuando hablan sobre relaciones sociales y el comportamiento humano, porque dan aparentes soluciones muy simples, muy sencillas, que una vez más no te llevan a pensar. Pero desde la psicología social, esto también se puede leer a través de cómo los contextos moldean conductas, identidades y horizontes de posibilidad. Kurt Lewin, por ejemplo, tenía una fórmula muy famosa: la conducta es función de la persona y de su ambiente. Yo sé, suena básico para nosotros los psicólogos, pero parece que muchas veces algunos colegas aún no la entienden. Esta fórmula nos recuerda que nadie actúa aislado del mundo en el que estamos metidos, y ese mundo está lleno de violencia, abandono, humillación, calle, reclutamiento y ausencia de protección. Lo que una persona entonces aprende como normal también puede llegar a cambiar. Quizá
Para ti es normal pedirle dinero a tus papás para salir o comer 3 veces al día. Para otras personas, comer 2 veces al día puede ser un lujo. Aquí, además, entra algo que la gente a veces no quiere escuchar. El crimen también puede socializar, vincular, dar sentido de pertenencia, dar estatus, dar identidad, incluso dar una sensación de afecto o reconocimiento dentro de un entorno profundamente roto. De hecho, ya creo que en la parte final de la entrevista, cuando le están preguntando qué onda con cómo se maneja la cárcel, que si es diferente, que si hay un periodo de paz, el molesto habla acerca de que ya no es como antes, que antes te tenías que ganar el respeto y eso era parte de cierta identidad a la que ya no está expuesta, ¿no? Entonces ahora cualquiera puede decir o hacer lo que quiera sin tener estas jerarquías que ya estaban establecidas. En aquellos tiempos, manita, en el 2008, para acá, era una cárcel bonita, en donde te rifabas por lo tuyo, en donde si caminabas de blanco, era porque, ¿no?, te lo merecías. Y eso es bonito. Pues Muchos pensarían que es más bonito ahorita que está más tranquilo el pedo. No cuando la cárcel era de estatus y de esas mamadas. Pero ahorita, como está más tranquilo el pedo, la gente abusa. La gente ya te quiere, ya muchos quieren hablar bien, cuando con unas cachetadas andas nada. La gente sí cambió el sistema, sí, para vivir, pero antes no, antes era tu respeto, tu lugar. Entonces todo esto vuelve todavía más difícil explicar estos casos desde la moral, porque no basta con decir eso está mal. Claro que está mal, todos lo sabemos. La pregunta es cómo se llega a un punto donde esa vida empieza a parecer posible, útil o incluso deseable para alguien. No era solo un niño que necesitaba un abrazo. Algo que me preocupó mucho como psicólogo y que también vi en un montón de comentarios fue leer a gente diciendo que ellos no veían a un delincuente sino a un niño pidiendo un abrazo. Por ejemplo, este comentario con más de 63,000 likes. Yo nunca escuché a un convicto contando su historia. Yo escuché a un niño herido y lastimado pidiendo amor, atención y respeto. O este con 24,000 likes. Este vato sin querer le dio voz a todos los niños coladera. Un abrazo a su niño interior. También está este con 14,000 likes. ¿Quién más sintió el dolor y escuchó hablar a ese niño maltratado, abusado en la voz de ese hombre? Y a ver, no me malinterprete, entiendo perfectamente de dónde viene este tipo de comentarios. Hay un intento de ver la herida detrás del daño. El problema es que si nos quedamos ahí, otra vez vamos a simplificar las cosas demasiado. Aparte, nos han metido malamente la idea de que esas cosas de las heridas de la infancia o el niño interior son reales y esto hace que la gente ya los use para explicar cualquier cosa. Y déjame decirte que no. Un psicólogo competente no usaría esos términos. Si tu psicóloga lo está usando, discúlpame, pero deberías cuestionarla. Esto de simplificar, neta, no me lo estoy inventando. La gente lo dice. El niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto quemará la aldea para sentir su calor. Que perdónenme, pero esto es un dicho espantoso, porque entonces te quita toda autoridad, toda agencia, toda tu capacidad de análisis y de entendimiento como adulto, como si el hecho de que nos pasara algo de pequeños ya es una sentencia de por vida, que si mi papá no me abrazó, entonces yo no tengo la posibilidad de arreglar, solucionar, trabajar con ese tipo de cosas. Ya estamos grandes, ¿sale? O también este otro comentario. Y pensar que un plato de sopa y un abrazo hubiera evitado tantas cosas en su vida. ¿Tú crees, manita? ¿De verdad tú crees que con un abrazo se evita que alguien caiga en la delincuencia? Aquí vamos a ser un poco rudos y crudos. Porque no era solo un niño que necesitaba un abrazo, era un niño al que le falló todo un sistema. Y a ver, Beto tuvo abrazos y él mismo lo menciona en su propio relato, en donde dijo que recibió abrazos y no solo eso, sino también cierto tipo de validación, cercanía y pertenencia por parte de su patrón, de su dueño. ¿Cómo lograste a los 11 años tener un departamento? Gracias a mi patrón, que no fue mi patrón, fue mi amigo. Bueno, si se le puede llamar amigo a eso, ¿no? Pues yo digo que para mí sí fue mi amigo, manita, porque independientemente de todo eso,
podía contarles mis cosas. Los días de estas fechas, yo recibía un abrazo, un échale huevos, un aquí estamos. Y yo me sentía, con eso me sentía superhéroe, me sentía importante. Al menos sentía que a ese güey le importaba. Al menos era su títere, si tú lo quieres ver así. Pero en esos momentos yo me sentía importante. O sea, incluso en medio de una dinámica violenta y criminal, había algo que funcionaba como vínculo, como reconocimiento, como pseudoafecto. Entonces pensar que todo se habría resuelto con cariño individual es comprar una versión extremadamente sentimental de un problema profundamente estructural. A veces la gente reduce casos así a una falta de amor y suena bonito, pero también es muy engañoso. Del amor no se vive, my friend. Y tú lo sabes, yo lo sé. El afecto importa. Sí, un niño necesita cuidado, atención, seguridad, contención, pero el afecto por sí solo no sustituye instituciones funcionales, protección a la infancia, acceso a salud, educación, justicia, redes de apoyo, prevención de violencia, reducción de desigualdad y un Estado que no deje a los niños caer a las coladeras una y otra vez. Por eso a mí esto me hace mucho ruido, y más cuando estos temas se resumen con frases tipo abrazos, no balazos, como si el problema se resolviera con pura voluntad afectiva. Y no, la vida social no funciona así. Un abrazo puede aliviar algo, no vamos a decir que no, puede darte un respiro, puede ser importante en la historia subjetiva de alguien, pero no desmonta por sí solo una estructura que permite abandono, abuso, calle, explotación y reclutamiento criminal. Aparte, otra dimensión que rara vez se nombra con suficiente seriedad es que la desigualdad estructural no solo tiene que ver con el dinero, tiene que ver con qué infancias son protegidas y cuáles son desechables, qué niños tienen escuela, pediatra, redes de apoyo, vacaciones y alguien que se preocupe si no regresan a casa, y qué niños crecen en contextos donde desaparecer simbólicamente empieza mucho antes de cualquier cifra oficial. En esa misma línea, incluso temas como la falta de educación sexual integral, la precariedad, el embarazo no planeado, la violencia familiar y la ausencia de redes de apoyo no deberían tocarse desde la culpa individual barata, sino desde la pregunta por las condiciones sociales que vuelven más frágiles ciertas maternidades, ciertas familias y ciertas infancias. Porque cuando una sociedad falla en prevenir, acompañar y proteger a estos niños, luego se sorprende de las formas brutales en que esa falla regresa, como es el caso de Beto. Si este video te está gustando, déjamelo saber y dime en los comentarios si tú crees realmente que Beto es un niño herido que necesita un abrazo. También comparte este video para ayudar a que la gente no caiga tan fácil en discursos emocionales baratos. Cuando la violencia deja de ser excepción. Ahora sí, lo que les prometí al principio. Al escuchar toda esta historia contada por Beto, hubo muchas inconsistencias e incongruencias que a mí me saltaron y que me hacen dudar mucho de la veracidad de algunas cosas. Pero sí debo de dejar claro que aunque un relato tenga incongruencias, esto no significa que todo lo que está diciendo lo está inventando. Y eso también hay que decirlo, porque luego la gente se va a los extremos. O te tragas todo completo o niegas que existen historias atroces. Y no, el contexto de violencia en México es real, lo acabamos de vivir hace algunas semanas. Es masivo y demasiado profundo como para hacerse el sorprendido. Tenemos un país donde millones de personas reportan haber sido víctimas de delito, donde la inseguridad domina la percepción cotidiana, donde la violencia forma parte del paisaje emocional de muchísima gente. Y no estoy hablando solamente de notas rojas o de cifras frías, estoy hablando de crecer sabiendo que hay zonas,
cuerpos y vidas que valen menos, de aprender desde muy chico qué calles no cruzar, qué silencios guardar, qué tipo de brutalidad ya no sorprende tanto porque se volvió parte de nuestro día a día. Una vez más, esto también es importante porque este sistema podrido permite que existan infancias atravesadas por cosas bien culeras. Permite que haya niños viviendo en calle, siendo violentados, captados, absorbidos por redes criminales o creciendo con la violencia como su idioma cotidiano. Y eso pasa porque en contextos así la violencia deja de sentirse como algo ajeno y empieza a funcionar como parte del día a día. Se vuelve una presencia constante. Está en la familia, en la colonia, en la escuela, en la calle, en la manera en que se habla, en lo que se teme y hasta en lo que se aprende a tolerar para sobrevivir. Un niño que crece ahí no solo sufre violencia, también aprende muy pronto que el mundo puede organizarse alrededor del abuso, del miedo, del control y de la fuerza. Pero otra vez, que el mundo permita estas cosas no quiere decir que las historias que nos cuentan personas como Beto estén 100% comprobadas. Y esa distinción hay que cuidarla muchísimo, porque una cosa es reconocer que estos contextos existen y otra es creer ciegamente una historia que vemos en un formato de podcast enfocado a entretener. Aquí, tanto la psicología social como la sociología nos ayudan a entender cómo algunas cosas se normalizan y que no necesariamente deberíamos hacerlo. Por ejemplo, Berger y Luckman dicen que la realidad es una construcción social y no es que las cosas aparezcan mágicamente solo porque yo me las imagino o porque yo las pienso, sino que la forma en que interpretamos el mundo tiene que ver con lo que aprendemos. Por ejemplo, lo insoportable puede volverse cotidiano cuando se repite a diario. Es decir, un niño a quien le pegan cuando se porta mal es altamente probable que normalice la idea de que la violencia es normal cuando alguien se equivoca. Entonces, lo que una sociedad vive de manera constante termina pareciéndole normal, aunque siga siendo profundamente dañino. No porque la gente lo apruebe con entusiasmo, sino porque aprende a convivir con ello, a nombrarlo menos, a sorprenderse menos, a reaccionar menos. Una sociedad no necesita aplaudir la violencia para adaptarse a ella. Le basta con verla tanto, escucharla tanto y rodearse tanto de sus efectos que poco a poco dejan de mirarla con el mismo nivel de alarma. Y cuando eso pasa, también cambia el umbral de lo que consideramos grave, urgente o intolerable. Y eso tiene consecuencias durísimas, bro, porque cuando la violencia se vuelve cotidiana, también se vuelve más fácil consumirla como contenido. Ya no solo la padecemos, también la vemos, la comentamos, la compartimos, la monetizamos, la convertimos en episodio, en clip, en reacción y hasta en miniatura. Se vuelve narrativamente rentable. Se convierte en algo que genera vistas, conversación, engagement y posicionamiento. Entonces, el problema ya no es solo la violencia material, sino también el ecosistema cultural que la procesa como entretenimiento. Y ahí está una de las cosas más inquietantes de todo esto. Mientras más acostumbrados estamos a convivir con el horror, más fácil se vuelve empaquetarlo, editarlo y venderlo como una historia que impacta, engancha y circula, aunque en el camino se pierdan matices, rigor y hasta responsabilidad, credibilidad, huecos y esa necesidad de creer todo. Aquí es donde a mí me parece que se vuelve más delicado el tema, porque una cosa es reconocer que el contexto mexicano vuelve probables muchas formas de horror y otra muy distinta es darle credibilidad automática a cada detalle de un relato solo porque está cargado de dolor, de violencia y de seguridad al decirlo. Y sí, hay partes que dejan dudas importantes, no solo porque falten pruebas externas de las acusaciones más graves, sino porque dentro del propio relato hay aparentes incongruencias o huecos que hacen difícil asumir que todo pasó exactamente como se narra. Por ejemplo, Beto cuenta que a los 11 años desvivió a su papá y lo torturó. Ahí
quedan demasiadas preguntas abiertas. O sea, lo hizo solo, hubo una alarma, alguien lo ayudó, el adulto estaba dormido, inmovilizado o incapacitado, porque tal como se cuenta, cuesta entender físicamente cómo un niño de esa edad habría dominado por sí mismo a un adulto y hecho todo lo que relata. Y no digo que sea imposible, digo que ese relato ameritaba una exploración mucho más seria y que no se profundizó como se debiera. Y ahí regresamos al problema de la entrevista por parte de Saskia, porque una entrevistadora más capacitada habría sabido detenerse justo en esos vacíos, no para pelearse con él ni para moralizar como en muchos momentos lo hizo, sino para precisar cómo pasó, quién estaba ahí, qué medios había, qué parte recuerda con claridad y qué parte la está reconstruyendo ya después. Esas preguntas hubieran servido muchísimo, y más cuando estás tratando con memorias de trauma, con relatos extremos y con afirmaciones tan intensas. Además, tal como se manejó la entrevista, esta nos dio a entender cómo un niño que fue violentado trajo como resultado a un criminal. Pero, ¿qué creen? Una infancia violenta no convierte automáticamente a alguien en criminal, y eso debería ser obvio, pero en redes no siempre se trata como si lo fuera. Parte del problema con este episodio es que mucha gente terminó leyendo el relato casi como una coartada emocional. Como sufrió mucho, entonces casi se había que suspender el juicio sobre sus actos y deberían deliberarlo porque los culpables son otros. Y no. Ya dijimos antes, millones de personas han vivido infancias dolorosas, abusivas o profundamente precarias, y no por eso terminan secuestrando, matando o robando bebés. Entonces, entender la conducta implica mucho más que revisar las heridas de la infancia. Y ya. Implica mirar responsabilidad, contexto, aprendizaje de la violencia, trayectorias, decisiones y estructuras sociales. Aparte, en contextos de crimen, cárcel y violencia, y también en la vida diaria con tu primo, tu ex el patán, también existen personas que exageran, adornan, mezclan recuerdos, fantasean o construyen un personaje de sí mismos más temibles, más impresionantes o más legendarios. Es decir, también hay gente alucina. Y si no aprendemos a corroborar la información, pues es muy difícil distinguir entre una experiencia real, una memoria deformada, una exageración funcional y una fantasía contada con absoluta seguridad. Esto no significa que todo lo que nos dijo Beto sea mentira o que la gente que está privada en su libertad en contextos carcelarios sean necesariamente mentirosos. Significa que la credibilidad no se regala, y mucho menos cuando estamos frente a un formato que vive de captura de atención, porque para mucha gente, si una historia la presenta alguien con autoridad mediática como Saskia, entonces se asume que ya fue filtrada, revisada y casi certificada. Y ya nos dimos cuenta que no es así con su error editorial. El formato podcast no es por sí mismo garantía de rigor. Puede haber trabajos muy serios como el podcast de relatos forenses, claro que sí, pero también puede haber productos hechos para sostener impacto narrativo, y aquí honestamente se sintió más lo segundo. A estas alturas es muy probable que te sientas extraño o sientas raro con toda esta información. Tal vez te dio morbo, tal vez te dio culpa haber sentido morbo, tal vez te enojó la entrevistadora, tal vez te dolió imaginar a un niño pasando por algo así, o tal vez te dio coraje ver cómo en redes mucha gente se tragó todo esto sin cuestionar nada. Incluso también puede ser imposible que te incomodas al darte cuenta de que una parte de nosotros sí consume esas historias con fascinación. Y quiero decirte algo importante: si algo de esto te pasó, no es que estés mal o estés exagerando, lo que sientes tiene sentido, porque aquí sí hay algo muy jodido ocurriendo al mismo tiempo y en varios niveles. Hay una conversación pública que explica la delincuencia de forma simple, hay una tendencia a sentimentalizar infancias rotas con frases que suenan bonitas pero que no explican nada realmente, y hay un ecosistema digital que premia el contenido más impactante aunque esté pobremente corroborado. Y hay una normalización muy peligrosa de la violencia como material de consumo. Una historia dolorosa no se vuelve automáticamente una historia verdadera, y una historia verdadera tampoco se explica bien con frases fáciles. Creo que esa es una de las claves más importantes de todo este video. Y hablar de todo esto no es para volverse un amargado, a menos que quiera ser parte de la comunidad. Aquí abajo está el link para el grupo de WhatsApp. Ya, bueno, pues
No es para que te vuelvas un amargado que ya no disfruta nada o que anda corrigiendo a todo el mundo y diciendo, soy un maldito progre. Es para dejar de consumir estas historias de forma ingenua. Es para afinar nuestra mirada. Es para que la próxima vez que te vendan una explicación rápida o una historia demasiado perfecta en su horror, tenga herramientas para pensar un poquito más allá. Porque luego caemos en cosas como lo de Dross. Al final esto nos deja 3 cosas o 3 aprendizajes. La primera es que la delincuencia no se entiende con una sola causa. No se entiende diciendo fue pobre, fue abusado, le faltó amor, le faltó un abrazo o nació malo. Se entiende mejor cuando vemos cómo se acumulan violencias familiares, comunitarias, institucionales y estructurales, y cómo eso va cerrando horizontes, modelando vínculos y normalizando formas de daño. La segunda es que las infancias vulneradas no se salvan con pura romantización. Sí, el afecto importa, sí, el cuidado importa, pero sin estructuras, sin instituciones, sin protección, sin reducción de desigualdad, sin justicia, sin redes, sin prevención, el amor por sí solo se queda rebasado. Y a veces decir solo necesitaba un abrazo tranquiliza más a quien comenta que a la realidad que intenta describir. La tercera es que un testimonio impactante no se debería de convertir en verdad pública solo porque nos golpeó fuertemente, y menos todavía cuando se difunde en un formato con huecos, con fallas de conducción y con incentivos claros para priorizar lo viral sobre lo verificable. Si queremos tomarnos en serio la violencia, también tendríamos que tomarnos en serio la responsabilidad de cómo la narramos y cómo la consumimos. Entonces, ¿qué tipo de historia estamos ayudando a circular cuando compartimos algo solo porque nos impresionó? Si algo de este análisis te hizo sentido, cuéntamelo en comentarios. Quiero leer qué partes te dejaron pensando más y qué otras cosas has visto en redes que te hagan sentir esta misma incomodidad. Y si quieres que sigamos construyendo este espacio donde tratamos de desarrollar pensamiento crítico, aquí nos vemos en el siguiente video, pero para eso recuerda suscribirte. Y déjame aquí abajo en los comentarios tu opinión acerca de estos análisis. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, suscribirte a este canal activando la campanita de notificaciones. Yo te mando un beso y un abrazo de manera consensuada y te dejo continuar con tu existencia. Bye.